de nuestro encuentro con Alejandro, hemos tenido todos nosotros de adultas conversaciones, así durante los cafés, los almuerzos, y como vamos a hablar de palabras, ¿no? Trataremos de hablar de palabras. Me acuerdo que siempre han aparecido ciertas palabras cuando hablábamos así informalmente entre nosotros: dolor, traición, olvido, agradecimiento, duelo, coherencia. Esas son las que más o menos me acuerdo. Aún me repitió más de una vez que él lo que notaba que los poetas jóvenes, digamos, notaba algo que bautizó de alguna manera, y muy bien me parece, como ausencia de dolor. Bueno. Ahora, en estos días, a mí me gusta, esto va a ser un pequeño monólogo, pero de manera de conversación entre amigos, está claro. Y a mí me gusta siempre cuando de alguna manera uno hace una presentación, moverme como un lector más que trata de desentrañar de alguna manera lo que el autor ha escrito, lo que el autor ha escrito. Es decir, me gusta hacer hablar al autor. Me parece que la función de uno es hacer hablar al autor, lo que no excluye que es a través de una determinada interpretación que un lector, como yo en este caso, puede hacer de ciertas cosas. Entonces lo que he hecho, quizá arrogándome una facultad, digamos, que por ahí no es tan común, es releer los últimos libros de Alejandro, con esta finalidad, digamos, de desentrañar de alguna manera, a través de otra conversación, que es tan lindo además que se plantee de este modo, y empiezo a citar en algún otro libro, él dice que espera el guiño de humildad de los poetas. Bueno, este tipo de presentación me parece que supone la existencia de la posibilidad de un guiño de humildad. En primer lugar, ya es una primera mención a esto que yo les menciono de hacer hablar al autor fundamentalmente. Ahora bien, a veces a mí me parece que se comete un error aún al comentar así entre amigos un libro, el no tener en cuenta el título de un libro y el posible acápite. A mí lo primero que me llamó la atención, en primer lugar, de los últimos libros, los títulos fuertes, las palabras fuertes, las palabras en sí significativas: chapas, sombras, ciervo negro, para dar solamente. Y después el de este libro. El de este libro a mí me parece realmente muy significativo cuando él dice el bruto muro de la casa propia. Ya aquí hay una cosa que me llama la atención, que es la palabra bruto, porque la palabra bruto, qué sé yo, la palabra bruto puede interpretarse de muchos modos, puede ser un término técnico de construcción que no conozco, puede ser también el principio de algo, de una construcción, porque además todo libro es una construcción de algún modo. Una construcción o quizá también una composición. A mí personalmente me gusta mucho, pero eso es una cuestión mía, el utilizar la palabra componer al escribir un libro. Yo siento personalmente que estoy componiendo, no componiendo en el sentido clásico del trabajo en la imprenta y demás, sino como si fuera
realmente una partitura, lo cual no supone establecer una relación así con la música, ese tipo de relaciones muy superficiales que se hacen. Yo creo que en el caso de... Es interesante el nombre del libro, también, porque es un libro, porque en lo que predomina, me parece, en general en la obra de Alejandro, es la construcción. Es como que los libros estuvieran construidos. Es decir, no creo que sea tan inocente esta alusión a la pared. Es como que cada poema de alguna manera constituyera un ladrillo en el buen sentido de la palabra, no interpretarlo como a veces desgraciadamente cuando uno utiliza ciertas palabras un poco sin tener en cuenta que puede suceder con su sentido, sino como una construcción. Por ejemplo, si tú tuvieras que hacer una comparación, yo diría que más que movimientos, los movimientos supongamos de una sinfonía, para entender, ¿no? Parte de una novela, digamos. Usted sabe que hablando de Visconti, por ejemplo, ya que se da, lo nombré hace un momento, Visconti acostumbraba a cada secuencia de sus películas, y se nota en su cine, colocarle un término referido a la tonalidad, o adagio, allegro con fuoco, etcétera, etcétera, etcétera. Qué interesante. En él yo creo que predomina más lo de la construcción, ¿no? Y después voy a explicar, es decir, me da la idea de que sus libros en general, y muy especialmente estos, son como una especie de suite, ¿no? Como una especie de suite, es decir, porque la suite en general, la suite, digamos, de la época clásica o del fin del barroco, son varias, son varios fragmentos, digamos, de la giga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Ahora, esta palabra bruto a mí me llama la atención porque puede ser el principio, y hasta por razones obvias, sabiéndome mi italianismo feroz. Claro, en italiano, si fuera bruto es feo. Es feo. No creo que ese sea el sentido. Pero de algún modo tiene cierta ambigüedad. Yo no le voy a preguntar a él por qué puso bruto. Porque eso supone no reconocer a un poeta, a un escritor, la posibilidad de cierta arbitrariedad en sus decisiones. No todo debe ser entendido, me parece. No todo necesita ser entendido. Y ahí al final de esta conversación, de este pequeño monólogo, me voy a referir a algo muy importante en cuanto al lenguaje, que alguna vez lo hemos hablado en una pregunta que yo te hice. Sí. Ahora, este bruto muro de la casa simple, de la casa propia, aparece con mucha potencia en este poema, ¿no? Que sí, yo le voy a leer muy pocos poemas, seleccioné algunos para que se entienda más o menos a qué me estoy refiriendo. El que está por acá. Así de simple, dedicado a Manuel, mi bisabuelo, 2 generaciones atrás. Vino desprovisto, trajo la espera entre sus manos, rescoldo que lo desgarra, pulgar amputado, no lee, alma cuarteada, boca empastada. Conato desciende en sus fornidos brazos con los últimos rayos del poniente, sus gruñidos, su voz acémila, su cuerpo cernícalo, hollado en la morriña. Pañuelo de sendal sostiene su estampa. Pico y pala,
pico y pala. Nunca pudo terminar el bruto muro de la casa propia. Yo creo que aquí está la clave del poema en este final, que me parece realmente magnífico. Es decir, es lo que no pudo ser 2 generaciones atrás. Después, el acápite. A veces tampoco reparamos en el acápite. Ahora, ¿por qué eligió justamente este poema? Porque al elegir el título uno puede decidirse por una línea del texto o algo que no aparece en ningún momento en el texto. Por ejemplo, lo que decía, en mi primer libro me acuerdo que eran como 20 títulos en el aire y al final apareció el que se eligió porque se repetía 3 o 4 veces inconscientemente, porque lo que a veces es inconsciente en uno al escribir es lo más significativo a veces, y yo sentí que por algo había puesto ese maldito lugar, entonces se le puso ese nombre. Yo no sé cómo fue el mecanismo psicológico en él en cuanto a decidir este nombre, pero esto de lo que no pudo ser es muy importante. Lo que alguien no pudo hacer, y además un familiar, y aquí aparece evidentemente desde el punto de vista del material ligado a su vida y de todo su mundo de imágenes, cómo aparece con mucha fuerza la familia, el barrio, los viajes y la herencia. Es decir, ¿cuál es la herencia recibida? Por lo menos de su bisabuelo no dejó nada de lo que pertenece al mundo de la propiedad, al mundo por el que muchos se sacan los ojos, se traicionan entre hermanos, entre padre e hijo, por tener un departamento o por tener una casa, ¿no? ¿De verdad? Tengo un destornillador. Tengo un destornillador. ¿En serio? Madera, sí, impresionante. Bueno. Después el acápite, pues muy interesante la cita, que yo creo que tiene que ver mucho con todo el estilo y la construcción del libro, desde el punto de vista sintáctico, que es la diferencia entre la foto y la película, ¿no? Si ustedes no sé si ustedes todos lo han leído, lo voy a leer para ver de qué estamos hablando. Nunca tiene demasiado sentido mirar la realidad como una foto, es de Mauricio Cartuneco, ¿no? Hay que mirarla como una película y ver cuál es el cambio. Es interesante, la foto no es la película. Cada uno de estos poemas breves puede ser una foto. O aún dentro de cada poema hay alguna foto, pero de golpe, de algún modo, esto se convierte en algo más que una foto, aún ese pequeño, que eso es lo interesante también del libro. En estos días leyendo, me interesó mucho una cosa, y la anoté así porque me pareció realmente muy significativa, en un prólogo muy interesante, escrito por no recuerdo por qué, para un libro del poeta mexicano José Revuelta, sí, que no es el músico, no sé si eran parientes, se llama Silvestre Revuelta. Cuando él diferencia, una cosa muy interesante, cuando él diferencia, digamos, lo que de alguna manera podría llamarse la ocasión. Es decir, cada poema, cada comienzo de una novela es una ocasión. Por algo, uno de los más hermosos libros de Montale se llama justamente Las ocasiones. Primero, que la génesis de un libro puede ser anterior, no sé cuándo apareció, cuándo empezó a ser escrito este libro. Por ahí fue hace 15 años y no hace un año y medio. Y el libro anterior fue posterior, etcétera, etcétera. Es muy difícil determinar eso. Además uno nunca puede saber qué influencia,
qué cosa de la vida afectiva, de las lecturas, del marco histórico, cultural, político, del lugar en que uno vive o del mundo en que uno por desgracia vive en este momento, ¿no? Puede haber influido en ciertas cosas, en decisiones aún estilísticas. ¿A quién no le puede haber pasado que de repente al leer a alguien, a un poeta, de repente la lectura de ese poeta que no había leído, pues le dio una mayor claridad, le sirvió para afinar una búsqueda, para decidirse más o menos sobre eso? Todos nosotros seguramente podemos contar alguna cosa. Es una sola referencia a lo mío porque hablo de lo tuyo, pero para que se entienda un poco lo que yo redondeo. Por ejemplo, especialmente para mi primera novela, yo siempre sentí como especie de influencia, alguna vez hemos hablado con vos, creo, como determinadas influencias absolutamente, aparentemente no tienen nada que ver la una con la otra, porque el lector que escribe, además, es un poco egoísta a veces, es un poco sinvergüenza, en el sentido de que aprovecha lo que no implica plagiar, lo que no implica copiar, tener mayor claridad sobre sus decisiones estructurales, sintácticas. Por ejemplo, a mí me influyó mucho la lectura de 3 o 4 libros, uno para la definitiva, digamos, composición de esa primera novela, libros que aparentemente están distintos como Baal, Babilonia, no sé si alguno lo leyó, que tiene como nombre también Viva la Muerte, de Fernando Arrabal, sí, ¿no? Que me parece un libro maravilloso. Realmente. Ediciones de la Flor. Ediciones de la Flor. Bueno, Los Ríos Profundos, de Arguera, que para mí es uno de los más grandes escritores latinoamericanos, evidentemente, y un libro extrañísimo que creo que fue reeditado con alguno de ustedes me dijo que por ahí lo podía, que yo lo leí prestado, que es un libro de Miguel Delibes, que estaba escrito en una especie de pastichacho, ¿no? Para recordar, para hablar de otro nombre enorme como Legada, ¿no? De un inmigrante gallego en Mendoza. La lectura de ese libro a mí me influyó mucho en cuanto a la determinación de cómo uno no sabe qué puede haber leído Alejandro en el periodo de gestación de este libro, ¿no es cierto? Pero lo evidente es que hay una continuidad en la búsqueda, ¿no? Ahora bien, otras cosas. Bueno, aparece, por ejemplo, en un momento, también en la idea de este pasado, esta cosa como que tiene que ver con la herencia, que tuvo que ver con la herencia, hay un poema corto también, que me parece que puede ser bastante ilustrativo en cuanto a lo que estoy diciendo. Parece que no lo marqué con un numerito, pero ya va a aparecer. A ver si te acordás bien dónde está Paria, que es el cortito. ¿Por dónde? Página 66. Paria es página 66. Sí, pero que está antes, ¿no? Está por ahí. A ver si me lo ubico. ¿Querés leerlo vos, Ale? No, lo tenía marcado. 66. Dámelo aquí. Es la ruta 66. Este también es muy interesante. El río corre, mira flotar sus cosas, la foto de su madre y padre que se ahogan, quedan los despojos. Es realmente como terminante, es como que abriera prácticamente, esta es más la relación entre lo que yo le decía, entre la foto y el acontecimiento. Es como que si se abriera una apertura narrativa posible, a través de simples detalles, en otros poemas se
se da como si fuera hasta a través de primeros planos, para decirlo en términos fílmicos. Y acá, ya que lo tengo anotado después, pero ya tiene que ver con esto también, en un momento que vos hablás de, no sé si de tu abuela, que la recordás con las hojas, a ver si te acordás, secando, porque tenía anotado más por acá, siempre lo tenía anotado más por acá, que la recordás sacando las hojas. Me hace acordar qué significativo puede ser eso cuando hay una cosmovisión. En el cine se puede dar mucho eso, una especie de, digamos, de metonimia. Está esa película extraordinaria de Kurosawa, la del, no Maladato, sino la otra, que es la del bombardeo, la de la bomba atómica años después. Balada de otoño. La viejita, balada de otoño. O Rapsodia de otoño. Todo. Me acuerdo, por transparencia, la bomba atómica es la cámara fija sobre el mástil, creo que es, ¿no?, del lugar en que fue arrojada la bomba, y las hojas que caen. Miren la posibilidad cuando hay una visión general, cuando uno quiere ver. Y esto tiene que ver con otra cosa, ya que hablamos de esto, del querer ver. No sé por qué motivo, releyendo, yo ya lo había leído el libro de ella antes, releyendo el libro para esta presentación, se me ocurrió ojear un poco Montale. Y encontré una cosa que me llamó la atención. Desde ya que las traducciones son aproximativas, rápidas, porque Montale no es de los fáciles para traducir entre nosotros, es más bien. En las ocasiones, justamente, el libro que llaman Las ocasiones, la primera, que es de la época difícil, del año 28, 39, abarca ese periodo, en pleno fascismo. El primer poema se llama El balcón. Y las últimas dos líneas dicen: la vida que dona algunas luces, puede ser también algunos brillos, algunos resplandores, un poco difícil, es la que única tú ves, es la que querés ver. Uno quiere ver o no quiere ver. Y esto sucede en todos los órdenes de la vida, hasta políticos, ¿verdad? Bueno, él lo dice en algún momento de otro modo. Lo dice, vos lo decís en algún momento en una línea también, que no sé si llegué a anotarla. No sé si llegué a anotarla. Por ahí después la encuentro, está por aquí abajo, ¿no? Pero él ha querido ver esta cosa, esta foto, se ha propuesto. Y cuando Alejandro dice que la literatura no es visión solamente, sino pensamiento, estoy de acuerdo, porque hay un pensamiento que guía de alguna manera la visión, ¿no? Esta cosa de relación un poco que siempre se ha discutido entre razón y sentimiento, por ejemplo, tan compleja, tan difícil. Brecht tiene una página hermosa sobre esta relación, me acuerdo. Él ha querido ver todo esto, por alguna razón ha querido ver, esa razón tiene que ver con el pasado, esa relación tiene que ver evidentemente con la búsqueda de esa huella que quedó al costado de un camino. Esa herencia o no herencia recibida, que es una herencia evidentemente de derrotas, de fracasos, etcétera, que van más allá de la circunstancia personal. Porque en un momento, esto
cuando puede hablar del padre, de la abuela, de Manuel el bisabuelo. Cuando aparece de repente una dedicatoria a Eduardo el orfebre o el puestero, que tiene que ver con sus viajes. Él dice una cosa muy interesante. Primero, que siempre eligió la calle, no el balcón de Montales. Qué interesante. ¿De verdad? Porque el balcón es otra cosa, así como la ventana de Petrarca es otra cosa también. Él dice, yo siempre elegí la calle. Ahí me voy a pelear, porque él dice del patio a la calle. A mí me gusta el patio. Le digo broma, por favor. Bueno. Él eligió la calle, él eligió viajar. ¿Por qué eligió viajar? Esto es interesante, es una decisión de vida. Así como hay otras decisiones de residir, mucho, de residir. Evidentemente hay algo que lo ha movido a viajar. Y esta cuestión de los viajes tiene que ver fundamentalmente con su poesía. Evidentemente y con la estructura de sus libros, que lo lleva en general, especialmente en este libro, al poema breve. Además hay una cosa muy interesante con respecto a los últimos libros, que él corría el peligro de querer separarlos que podría haberse dado, separarlos en secciones, viaje, y no, los mezcló todo, evidentemente, porque es toda una misma pasa de cosas, porque él lo dice en un momento. Él dice, por ejemplo, aunque no me voy, siempre vuelvo con el tren que viene del sur, es ir y venir. Para él son distintas, pero para él Plaza 11, Paraná, la Patagonia, etcétera, etcétera, forman parte de una misma decisión de vida, evidentemente, que es existencial, y que al ser profundamente existencial también se vuelve poética, se vuelve literaria, ¿no? Y dice, camino de este a oeste. Y además, entre paréntesis, dice, las palabras son las que me arrastran. Acá me acuerdo de una cosa extraordinaria que dijo hace unos años en una feria del libro de Zapini, que me llamó la atención, que cuando en un momento dijo, nosotras escribimos caminando. La verdad me quedó grabado, me resultó realmente, porque había escritores que estaban escribiendo. Ahora, la ecuación también es posible y es aceptable. Quizá, puede ser, Alejandro escribió caminando, lo dice además, porque son las palabras que lo arrastran. La clave era la búsqueda de una experiencia poética, evidentemente, además de ser una decisión de vida, ¿no? Bueno, y además dice, ya está hablando de otra cosa, el sonido de mis pasos isócronos habla de calles con prosodia, y después hay una cosa, dice, esos poetas del sudor obrero. Y aquí viene otra cosa que me parece importante, como en él, a veces se nota mucho, porque habla de una tercera persona como si fuera él mismo, de ser el otro. Y aquí está este poema anónimo. A ver, ayúdame a buscar algo, el número 5, que lo encuentro antes. Página 54. No, ese lo marqué, pero tendría que haberlo marcado de otro modo. Acá está. Anónimo, entre Esquel y el Maitén. Es pura hornacina, a mitad de camino, él y yo. Un pedacito de río serpentea con su albio de piedras, más allá un cerro. En las ocasiones, justamente, el libro que llama Las ocasiones, la primera, que es de la época difícil, del año 28, 39, abarca ese periodo, en pleno fascismo. El primer poema se llama El balcón, y las últimas 2 líneas dicen: la vida
que dona algunas luces, puede ser también algunos brillos, algunos resplandores, un poco difícil, es la que única tú ves, es la que querés ver. Uno quiere ver o no quiere ver. Y esto sucede en todos los órdenes de la vida, hasta políticos, ¿verdad? Bueno, él lo dice en algún momento de otro modo. Lo dice, vos lo decís en algún momento en una línea también, que no sé si llegué a anotarla. No sé si llegué a anotarla. No sé si llegué a anotarla. Por ahí después la encuentro, está por aquí abajo, ¿no? Pero él ha querido ver esta cosa, esta foto, ha querido, se ha propuesto. Y cuando Alejandro dice que la literatura no es visión solamente, sino pensamiento, estoy de acuerdo, porque hay un pensamiento que guía de alguna manera la visión, ¿no? Esta cosa de relación un poco que siempre se ha discutido entre razón y sentimiento, por ejemplo, tan compleja, tan difícil. Brecht tiene una página hermosa sobre esta relación, me acuerdo. Él ha querido ver todo esto, por alguna razón ha querido ver, esa razón tiene que ver con el pasado, esa relación tiene que ver evidentemente con la búsqueda de esa huella que quedó al costado de un camino, esa herencia o no herencia recibida, que es una herencia evidentemente de derrota, de fracasos, etcétera, que van más allá de la circunstancia personal. Porque en un momento, esto es cuando puede hablar del padre, de la abuela, de Manuel el bisabuelo, cuando aparece de repente una dedicatoria a Eduardo del Orfebre, o el puestero, que tiene que ver con sus viajes, él dice una cosa muy interesante. Primero, que siempre eligió la calle, no el balcón de Montales. Qué interesante, ¿de verdad? Porque el balcón es otra cosa, así como la ventana de Petrarca es otra cosa también. Él dice, yo siempre elegí la calle. Ahí me voy a pelear, porque él dice del patio a la calle. A mí me gusta el patio. Le digo broma, por favor, ¿eh? Bueno. Él eligió la calle, él eligió viajar. ¿Por qué eligió viajar? Esto es interesante, es una decisión de vida. Así como hay otras decisiones de residir mucho, de residir. Evidentemente hay algo que lo ha movido a viajar. Y esta cuestión de los viajes tiene que ver fundamentalmente con su poesía, evidentemente, y con la estructura de sus libros, que lo lleva en general, especialmente en este libro, al poema breve. Además hay una cosa muy interesante con respecto a los últimos libros, que él corría el peligro de querer separarlos que podría haberse dado, separaron en secciones, el viaje, y no, los mezcló todo, evidentemente, porque es toda una misma masa de cosas. Porque él lo dice en un momento, él dice, por ejemplo, aunque no me voy, siempre vuelvo con el tren que viene del sur, es ir y venir. Para él son distintas, pero para él Plaza 11, Paraná, la Patagonia, etcétera, etcétera, forman parte de una misma decisión de vida, evidentemente, que es existencial, y que al ser profundamente existencial también se vuelve poética, se vuelve literaria, ¿no? Y dice, camino de este a oeste. Y además, entre paréntesis, dice, las palabras son las que me arrastran. Acá me acuerdo de una cosa extraordinaria que dijo hace unos años en una feria del libro de Zapini, que me llamó la atención, que cuando en un momento dijo, nosotras escribimos caminando. La verdad me quedó grabado, me resultó realmente
porque había escritores que estaban escribiendo. Ahora, la ecuación también es posible y es aceptable. Quizá, puede ser, Alejandro escribió caminando, porque lo dice además, porque son las palabras que lo arrastran. La clave era la búsqueda de una experiencia poética, evidentemente, además de ser una decisión de vida, ¿no? Bueno, y además dice, ya está hablando de otra cosa, el sonido de mis pasos isócronos habla de calles con prosodia, y después hay una cosa, dice, esos poetas del sudor obrero. Y aquí viene otra cosa que me parece importante, como en él, a veces se nota mucho, porque habla de una tercera persona como si fuera él mismo, de ser el otro. Y aquí está este poema anónimo. A ver, ayúdame a buscar algo sobre el número 5, que lo encuentro antes. Página 54. No, ese lo marqué, pero tendría que haberlo marcado de otro modo. Acá está. Anónimo, entre Esquel y el Maitén. Es pura hornacina. A mitad de camino, él y yo. Él y yo. Un pedacito de río serpentea con su albio de piedras, más allá un cerro. Encontré clavada una pequeña cruz sobre la tierra, adornada con orlas rojas y una pequeña estrellita azul. Una leyenda pringosa dice, hombre agradecido, ferroviario. Es, la verdad, muy bello me parece, ¿no? Además, ¿no? Y después dice, la mano de mi padre sellada que me acaricia, veo el rostro que fui. Y acá hay otro poema que recuerdo, acá lo encontré, tengo más suerte. Me mira, me habla en esta noche de insomnio. Yo escucho, pero solo oigo su risa que sale del espejo. Sus labios se mueven, hablan y son los míos. Como ser el otro de alguna manera. Porque, claro, acá está el problema de la elaboración, porque el riesgo de mucha poesía en general es de ser excesiva, de ser autobiográfico. Es decir, es un criterio personal mío, toda la novela y demás, que es excesivamente autobiográfica, bueno, es insuficiente, digamos. Siempre es el otro, uno mismo es el otro siempre, o varios otros, no lo sé, pero hay una decisión de conocimiento, de profundización, que lleva a que uno de alguna manera, puede ser hasta utópico, ilusa la cosa, ¿no? De que uno de alguna manera vive y se realiza de algún modo, para decirlo, en los otros. Las tragedias no son de uno solamente, son de un amigo, de una sociedad, de un tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la superación de la autobiografía, la superación de las ocasiones, justamente, es cuando se convierte en acontecimiento. En cuanto, bueno, acá la literatura, que es pensamiento, no solo visión, se ve lo que se quiere ver, porque él dice en un momento, claro, ya viene el problema del nombre de las cosas, de ponerle nombre a las cosas, que es lo que creo que lo que produce esa radicalización de alguna manera, que ahora voy a explicar en lo que estuvimos hablando, porque en un momento, no, en este libro no es, creo que es, que se propone buscar en lo escondido, en lo que nadie ve, esto tiene que ver mucho también con los viajes,
de algún modo, ¿no es cierto?, en esa búsqueda infinita, digamos, del detalle, que es el alma de la literatura, en el detalle en particular. Cualquier gran estética de la que hubo se basa en el particular, no en otra cosa. Cualquiera puede contar una historia, más o menos, qué sé yo, pero bueno, ¿no es cierto? Cualquiera puede hablar por qué lloró, qué sé yo, pero bueno, porque hay que contarlo con detalle, hay que llenar la vasija, ¿no? No es complicado el asunto, ¿no? Entonces, aquí el problema del lenguaje. El lenguaje siempre, de alguna manera, cualquier escritor, poeta, lo que sea, siempre va a buscar una subjetividad. Es evidente. Nunca va a querer imitar, siempre hay una subjetividad que se hace más fuerte en uno o en otros, ¿no? ¿No es cierto? En lo que él ve. Entonces por ahí ha sentido la necesidad. En primer lugar, voy a poner al final y lo vamos a ver, lo voy a decir ahora. La necesidad de ser arbitrario en ponerle un nombre a lo que los otros no ven, que de alguna manera tiene que ver con lo primero, esa dolina que yo he leído de Montale. Bueno, pero Montale a su manera también le puso un nombre. Montale no es fácil, por no hablar de otros grandes poetas italianos como Sansotto, que a veces se pasan de revoluciones, ¿no? Entonces, porque este es el verdadero triunfo del lenguaje. Pasar del testimonio y el documento a una construcción lingüística. Entonces él se atreve. Y aquí viene lo del desentrañar. Uno siempre lee un libro de un amigo o no amigo, y especialmente un libro de poesía, cuando es bueno requiere más de una lectura. Un buen libro de poesía, en la primera lectura, muy difícilmente es necesario volver. Y a uno personalmente le pueden haber sucedido cosas como el haber leído en un momento de su vida determinado poeta y pasó nada, lo leyó 20 años después y uy, cómo me equivoqué, o a la inversa, ¿no es cierto? Hay cosas extrañas en la lectura, no es tan fácil. Entonces él, evidentemente con una gran prepotencia, con un gran sentido de arbitrariedad, yo no voy a mencionar la soga en casa del ahorcado, que sería, soy el menos indicado, que sería escribe, por ejemplo, le pone un nombre, evidentemente, a las cosas que nadie ve. Y como son cosas que nadie ve, tienen nombres que uno puede sentir la tentación de ir al diccionario, cosa que yo no he hecho. He jurado no intentar ir al diccionario y admitir esa prepotencia, porque puede ser un modo distinto de nombrar las cosas, ¿no es cierto? Los niños inventan, yo no sé si no tiene que ver con su infancia, es filológico, no lo sé, tiene base filológica, ciertas palabras, ciertas cosas que dice, tiene que ver con su infancia, tiene que ver con algo musical que se le produjo y que solamente podía tener ese modo de expresión de algún modo, como la potencia de cierta cadencia, de cierto ritmo, no lo sé. Entonces él dice cosas, no te voy a preguntar qué querés decir. Porque este es el verdadero triunfo del lenguaje. Pasar del testimonio y el documento a una construcción lingüística. Entonces él se atreve. Y aquí viene lo del desentrañar. Uno siempre lee un libro de un amigo o no amigo, y especialmente un libro de poesía, cuando es bueno requiere más de una lectura. Un buen libro de poesía, en la primera lectura, muy difícilmente es necesario volver.
Y a uno personalmente le pueden haber sucedido cosas como de haber leído en un momento de su vida determinado poeta y pasó nada, lo leyó 20 años después y uy, cómo me equivoqué, o a la inversa, ¿no es cierto? Hay cosas extrañas en la lectura, no es tan fácil. Entonces él, evidentemente con una gran prepotencia, con un gran sentido de arbitrariedad, yo no voy a mencionar la soga en casa del ahorcado, que sería, soy el menos indicado, que sería no. Escribe, por ejemplo, le pone un nombre, evidentemente, a las cosas que nadie ve. Y como son cosas que nadie ve, tienen nombres que uno puede sentir la tentación de ir al diccionario, cosa que yo no he hecho. He jurado no intentar ir al diccionario y admitir esa prepotencia, porque puede ser un modo distinto de nombrar las cosas. ¿No es cierto? Los niños inventan, yo no sé si no tiene que ver con su infancia, es filológico, no lo sé, tiene base filológica, ciertas palabras, ciertas cosas que dice, tiene que ver con su infancia, tiene que ver con algo musical que se le produjo y que solamente podía tener ese modo de expresión de algún modo, como la potencia de cierta cadencia, de cierto ritmo, no lo sé. Entonces, si dice cosas, no te voy a preguntar qué querés decir con estas cosas que voy a leer. Por ejemplo, de ablepsia capitalista, jerga amputada, pero esto ya es otra mano, porque aquí viene otra cosa que señalo, como hay ciertos simples adjetivos que pueden darle a un poema una dimensión como una especie de apertura, de posible apertura narrativa, ¿no? Puede haber adjetivos narrantes que introduzcan de alguna manera en el lector algo como un fantasma, como la posibilidad, tanto que se habla de que cada lector es distinto, que no es cierto, la posibilidad de construir algo sobre esa lectura que está haciendo de un poema, especialmente con esto de la jerga amputada. Pero después dice, entre otras cosas, Bocas de Gasusa, ¿no? Sí, la antigua palangra de mi barrio. Después dice, el guiso afásico. Este realmente es algo donde se produce una verdadera combustión realmente, ¿no? Busonio habla de esto, de lo que él llama la imagen visionaria, es aquella en que los términos, digamos, simplificando, de la metáfora, digamos, son absolutamente, predomina más la diferencia que la semejanza. Entonces, entre estas dos palabras se constituye algo que no termino de entender y que no tengo por qué entenderlo además, ¿no es cierto? Y después hay otro que es muy lindo además, que es sosegar la goza. Por ahí hay una cosa que del barrio, no lo sé. Y después hay una cosa muy interesante que él radicaliza, y que para esto voy a leer, que son los últimos que voy a leer, porque además se está haciendo muy largo esto, me parece. 3 poemas, que son Primer Trabajo, Zapala y Sin Patrón, que son aquellos en los que él, ¿qué consigue? Consigue algo que yo creo que no es fácil de conseguir, que es, sobre la base de casi siempre de construcciones nominales, utiliza mucho las construcciones nominales, pero hay como una especie de cadencia interior, de acumulación en esa enumeración, que son enumeraciones además, y unos remates, digamos, del poema, que en el poema breve es muy difícil realmente de conseguir,
así como el poema largo para entenderlo tiene otro tipo de dificultades, el poema breve es un poco como el cuento, de algún modo, requiere de alguna manera un final que tenga una carga determinada, que cierra, no cierra, que abre, que no abre, según el caso. Y son estos, creo que son los que me quedan leer. Ahí está. Una es Zapala. Respiro sediento sobre las vías muertas, enmohecidas. Yuyos crecidos granan a los hierros despreciados. Voces otrora resuenan en la estación acallada. Vagón de carga sobre rieles amnésicos. La Virgen de Luján en beatitud excelsa tapada por el polvo térreo. El sol que se urde incinerando la fugaz esperanza. Me siento sobre un durmiente prístino. Es todo mutismo, soledad, sequía. Es la Patagonia. Es fuerte, ¿no? Es realmente... El otro es... Este ya lo leí, espérate. Tenía... Sin Patria. Primer trabajo y Sin Patria. A ver si lo este ya lo había leído. No sirvió para nada este trabajo. Este es el lugar. Sí, perdón, decís. Dale. Primer trabajo. ¿Sin patrones? Sin patrón, no sin patria. Hasta el agua para el mate. Jaco que pasta tranquilo sobre el seto. Tapera con quinqué. Pantalones remangados, patas en la palangana, uñas largas y lívidas. Orina chorreada sobre el musgo de la corteza. Baranda a agua estancada. Pira que crece. Tufo de pastizal. Lumbre de osamenta gironda. Alpargatas de yute colgadas. Jaula del canario que cuelga de una rama. Cáscara de mandarina y semillas sobre el mantel raído. Gargajo verdoso sobre su sombra. Sin patrón, sin dentadura postiza. Este final me parece ideológicamente importante. Y ahí te decía, el que me quedaría entonces leer es... primer trabajo, ¿ver? Listo. Es un poco... ¿Qué es este, no? Bueno, este es distinto porque es al principio la acumulación, que está dedicado además a una persona. Sí, sí, fue mi primer trabajo. Fue mi primer trabajo. ¿Cómo? Fue mi primer trabajo. Claro. Sudor, guadaña, estaca y martillo. Lo que me encrespa es el gruñido, la jactancia del que manda, tan liado, dislocado de tono. Entonces, claro, porque él dice en un momento, es muy consciente esto, porque él dice en un momento, en otro libro, yo a la escritura le entro a hachazos. Es evidente una decisión, entra a hachazos, ¿no es cierto? Después dice otra cosa, canturreo con chillidos de cimitarra. Interesante esto porque se produce una cosa sinestésica muy, muy interesante. Y ahora, pero para ir terminando ya, hay otras tantas cosas, tantos planos, esos primeros planos de que yo le hablaba, como posibles elipsis, como posible fílmica, torso plebeyo faenado al sol. El viejo harapiento que talla un trozo de madera.
La botella escorada, miren interesante, esa palabra escorada que lleva hacia otra dimensión hasta espacial. El llanto que nadie escucha. El llanto que nadie escucha. Entonces, ahora lo que me gustaría hasta darle una cierta explicación a estas palabras a las que yo no le voy a preguntar qué quiere decir. En el fondo a mí me parece que como a él le gusta, y lo dice también, que todo el juego también, lo que él quiere hacer con estas invenciones lingüísticas es ensayar alguna gambeta taimada sobre la raya. Gambetear también el lenguaje, mandarte una gambeta inusitada, ¿no? Y después, pues entonces yo volvería un poco para ir terminando. El futuro. Yo pienso que Alejandro va a seguir esperando el milagro de las palabras unido al vivir con la mayor intensidad, lo dice el final de Ciervo Negro. Y acá volvería un poco, por esto que estuve hojeando medio a Montale. Sería bueno que, además de esa palabra dolor de la que hemos hablado tanto, que puede tener su explicación, lo que él dice en muchas cosas, el dolor propio, el dolor de otros, etcétera, etcétera. Ya en una época aparentemente mejor para Italia, Montale escribe La bufera en ese libro, poema maravilloso, famoso, que es el de la anguila. Esta extraña anguila, extrañísima anguila, que llega desde el Báltico, no se sabe cómo, a través de los Apeninos, dice que llega al mar nuestro, el mar de Italia. Y él, casi al final del poema, dice de la anguila: el alma vivaz que busca vida allí donde solamente muerde ardor y desolación, la chispa que dice todo empieza cuando todo parece estar carbonizado, la nudosa rama sepultada. Espero que los intérpretes de Montale más agudos dicen que esta anguila, años 50 y pico, son la metáfora de la esperanza. Espero que podamos incorporar un día de esto a la palabra dolor y demás la palabra esperanza, entre todos, ¿no? Gracias.